La mejor historia de un pueblo siempre es la que cuentan sus habitantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un día magnífico. Yo la verdad es que estoy muy feliz porque después de un buen tiempo, de algunas semanas, estoy por fin nuevamente haciendo un video. Entonces quería que mi regreso fuera con algo especial, con un libro que realmente valiera la pena. Como no pude decidirme por uno, esta vez y con motivo de las fiestas patrias, te quiero compartir los 10 escritores mexicanos imperdibles. Cabe destacar que en esta lista solamente están 10 de los escritores que, según mi experiencia de vida y mi experiencia como mexicana, me dice que lea. Sin embargo, no son ni los únicos, ni los mejores, ni los más importantes, ¿no? Son sobresalientes, sí, pero no quiere decir que excluya a otros escritores que no mencione en este video, pues por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de a los escritores a los que yo he leído. Número 1. Sor Juana Inés de la Cruz. Los mexicanos y las mexicanas no conoceríamos la literatura de la manera en que la conocemos hoy si no hubiera existido esta mujer. Esta impresionante mujer que nació en 1648 en un pueblo llamado San Miguel Nepantla, perteneciente a lo que hoy es el Estado de México. Desde muy pequeña, Juana Inés se dedicó al estudio de las letras y era una ávida lectora. Siempre le encantó leer y escribir. Motivo por el cual cuando tiene una edad pues más avanzada, decide qué es lo que va a hacer toda su vida. Ella no se quería dedicar como las demás mujeres a su casa, a los hijos, al esposo. Ella quería hacer otra cosa de su vida y pues para estudiar tenía que estar en un convento, ¿no? Era la única manera en la que las mujeres se les permitía acercarse a los libros, acercarse al conocimiento. Sor Juana fue dama de compañía de la esposa del virrey Antonio de Toledo y Salazar. Ella pertenecía a la corte y de verdad que a todos los tenía fascinados con la cantidad de cosas que sabía. De hecho, el virrey le hacía como preguntas enfrente de toda la corte y hacía que los intelectuales del tiempo le preguntaran cosas que no cualquier mujer podría saber. Entonces eso llamó mucho la atención de todo el mundo. La verdad es que era una mujer que, aparte de bella, físicamente era muy muy inteligente y pues obviamente fue cortejada por muchos hombres, pero pues ella decidió que con ninguno estaría, que se dedicaría al estudio de las letras y fue una muy 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 importante feminista. Es muy importante para hablar de feminismo, para entender el poder que tiene la mujer y el intelecto de la mujer, conocer a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, por eso me parece una imprescindible escritora en la literatura mexicana. La siguiente persona en esta lista es el escritor Alfonso Reyes. Nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1889, le tocó vivir el contexto histórico del Porfiriato, la Revolución y un poco del México institucionalizado. Contexto que lo llevó a analizar su país desde diferentes perspectivas literarias y poéticas y que se vio plasmado en su obra. Sus obras más importantes son Visión de la Náhuac, La Cena y México en una nuez. El escritor fue nominado en diversas ocasiones al Premio Nobel, pero desafortunadamente no lo recibió en ninguna de estas nominaciones. En tercer lugar tenemos al michoacano Alfonso García Robles, quien nació un año después de iniciada la Revolución Mexicana. Y supongo que el vivir el contexto histórico de una revolución tan sangrienta y vivir posteriormente todo el proceso de institucionalización llevó a este escritor a desarrollar una personalidad literaria muy particular. Él tiene estudios de Derecho por la UNAM y posterior a sus estudios en México se fue a Europa, estudió en Francia, estudió muchísimo sobre leyes, sobre derecho y eso le llevó a pensar en las injusticias que se vivían en su país y por lo general las injusticias alrededor del mundo. Entre sus obras más importantes destacan La desnuclearización de América y El nuevo orden internacional y El desarme. Como vemos, su intención era hablar de paz, motivo por el cual en 1982 se le concede el Premio Nobel de este campo. Continuamos la lista con uno de los alumnos más destacados de Alfonso García Robles. Estoy hablando de Octavio Paz, quien nació en la Ciudad de México en 1914. Octavio Paz también viene de una familia letrada, de una familia de abogados, es incluso nieto del escritor Irineo Paz.
Entonces, desde muy chico, desde de verdad muy joven, presentó una pasión impresionante hacia la literatura y especialmente hacia la poesía. Hizo estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, luego en la UNAM, luego fungió como diplomático, y el haber estado en lugares como Los Ángeles, como París, como la India representando a México, hicieron que su acervo literario fuera precisamente de este país. Habló mucho desde un sentido antropológico, hizo ensayos, y entre sus obras más importantes destacan La Piedra del Sol y El Laberinto de la Soledad. Obra de la cual, por cierto, ya hay una reseña en el canal, te la dejo por si te interesa saber más de este libro. Y vamos a continuar porque 4 años después del nacimiento de Octavio Paz, Jalisco vería nacer a otro de los grandes de la literatura, no solo mexicana, sino latinoamericana y hasta universal. Estoy hablando de Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor muy importante porque fue el máximo representante del realismo mágico en México y también uno de los más importantes representantes del boom latinoamericano. Su acervo literario es lo más padre, es lo más curioso de Juan Rulfo, es que el acervo literario es muy corto, de verdad tiene 2 obras sobresalientes que son Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y posterior a eso ya no escribió más que pequeños cuentos, guiones cinematográficos y ya, pero con eso tuvo para consagrarse en la historia como uno de los mejores escritores. Incluso, como dato curioso, Gabriel García Márquez en alguna entrevista dijo que si él hubiera escrito Pedro Páramo, ya no volvería a escribir en su vida. En ese mismo año de 1918 y en ese mismo estado, nace Juan José Arreola, otro de los más importantes exponentes de la literatura mexicana. Este señor fue cuentista, narrador de cuentos y ensayista, también él produjo obras, ¿no? Entre sus obras más destacadas está El Confabulario, que es un compendio de cuentos, y El Bestiario. Juan José Arreola utiliza determinados temas en la mayoría de sus escritos, y estos temas son sobre fantasía, humor y metafísica. Es importante destacar que fue acreedor a varios premios de la literatura en México. Uno de ellos es el premio Javier Villaurrutia, que es a los escritores. Otro es el Nacional de Periodismo y bueno, es reconocido en América Latina por haber cultivado el género narrativo del cuento. Después nos vamos a la Ciudad de México y nos situamos en 1925 para recibir a otra de las grandes literatas de México. Me refiero a Rosario Castellanos. En su variada obra toca temas interesantes sobre el pueblo mexicano y sobre temas amerindios, ¿no? A ella le gusta mucho, es ávida defensora y difusora de la cultura mexicana. Entre sus obras, bueno, la obra más importante es Balún Canán y entre otras destaca Lívida Luz. Una mujer revolucionaria para su tiempo, una feminista muy, muy reconocida, una feminista que pregonaba ideas de derechos y de defensa desde hace mucho tiempo. Otra indispensable. Un año después, en 1926, Chiapas nos regala a otro gran exponente. Él es poeta y hasta nuestros tiempos su poesía ha penetrado de verdad en lo más hondo de muchos mexicanos. Estoy hablando de Jaime Sabines. Entre muchos otros fue acreedor al Premio Nacional de Letras y de nuevo al Premio Javier Villaurrutia. Entre sus más destacados escritos, porque tiene muchísima obra, destacan Adán y Eva, puedo destacar Los Amorosos en este momento, y entre toda su obra destacan los temas de la muerte y del el amor visto desde una manera un tanto trágica. En este video no podemos prescindir de la inigualable figura de Carlos Fuentes Macías. Él no es mexicano de nacimiento, sin embargo, bueno, es mexicano, se nacionalizó, es de papás mexicanos y además su interés político y su interés literario siempre se encaminó a la historia de México y a la cultura mexicana. Entonces me parece muy importante destacarlo en una lista de autores mexicanos porque su contribución es magnífica. Entre sus obras más importantes destacan La muerte de Artemio Cruz y Aura. De Aura también ya tenemos una reseña en el canal, te la voy a dejar en la caja de la descripción por si te interesa ahondar sobre el tema y pues saber un poquito más de la escritura de Carlos Fuentes, que fue una persona muy importante, otro gran representante del boom latinoamericano y otro acreedor de numerosos premios literarios.
Y quiero cerrar esta lista de los 10 imperdibles con otro capitalino. Nacido en 1939, José Emilio Pacheco tiene una visión de un México muy cercano al que nosotros estamos viviendo. Apenas son 60 años, ya sé que parece mucho, pero en procesos históricos es un tiempo algo reducido. José Emilio Pacheco tiene una obra súper extensa. Él desde muy joven se preocupó por escribir, desde muy joven tuvo el interés hacia las letras, así es que participó en muchísimos periódicos, en revistas, en editoriales y publicó varios artículos, poemas y cuentos. Su obra más destacada por el contenido histórico que tiene es Las batallas en el desierto, obra que también ya analizamos en el canal, te voy a dejar el link. Y bueno, este escritor fue acreedor a muchos premios de la literatura, entre los más importantes el Javier Villaurrutia, el Octavio Paz, el Alfonso Reyes, el Nacional de Letras. Antes de despedirme, me gustaría mencionar a otros autores que en el video no pude mencionar porque no he leído obras de ellos, pero que son muy importantes para la historia de la literatura mexicana. Un ejemplo muy destacado es Javier Villaurrutia. Es un escritor, hay un premio que lleva su nombre, pero no he leído su obra, no les puedo hablar en este momento de él. Sin embargo, podría hacer una segunda parte de estos escritores porque de verdad sobran muchos. Javier Villaurrutia, Javier Velasco, Elena Poniatowska, Elena Garro, Francisco del Paso y Trocoso, Carlos Monsiváis. En ese momento ellos se me vienen a la mente. Es importante darles pues el homenaje que se merecen, pero en este momento pues no lo puedo hacer porque no he leído obra de ellos. Me encantaría que me dejaras en los comentarios saber si quieres que haga una segunda parte de este video, si te interesó, y bueno, pues más adelante leeré las obras. De todos modos es muy importante para mí conocerlos porque son autores mexicanos y en la mayoría de sus obras tratan temas del país y pues a todos nos concierne tener ese tipo de conocimiento. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya interesado y que de verdad busques las obras de estos autores porque a mí me parecen cultura general. Pero más allá de que sea como una obligación del mexicano conocerlos, es un placer. Es un placer leerlos, es un placer entender su pensamiento y pues que se nos quede un poco de todas esas ideas magníficas que traían, ¿no? Mi nombre es Jimena Urgo y esto fue El Faro en el Tiempo. Hasta la próxima.